Ahorita le vuelvo a compartir, que esto se quedó trabado. Ok, buenas tardes jóvenes, vamos a iniciar el día de ahora. Ya espero que todos hayan visto su nota, que todo esté bien con la nota. De ustedes de este grupo creo que no se me quedó ninguno, la mayoría con las actividades, las exposiciones, con todas las tareas que tenían en el aula. Lograron la nota máxima y ya con el parcial y la corrección del parcial, porque la nota que les aparecía en el parcial necesitaba una revisión. La mayoría subió entre 1 o 2 puntos en la nota del parcial y ya con eso les ayudó. Así que ahora vamos a entrar con lo que serían las medidas de dispersión, que son las que vamos a estar viendo ya para la clase, para lo que sería el segundo registro. De aquí en adelante entrarían lo que son prácticamente los temas y los ejercicios que vamos a estar viendo para el segundo periodo. Entonces, vamos a ver lo que serían las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión estaríamos hablando acerca de la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación. Pero lo primerito que vamos a hablar es el objetivo de por qué ver lo que son las medidas de dispersión y es para identificar básicamente todos aquellos valores que me ayuden a dar una descripción analítica de lo que puede ser una situación problemática o un tema en investigación. Para eso nos van a servir las medidas de dispersión. Las principales medidas de dispersión son la desviación típica, la varianza, el coeficiente de variación, que a ellos nos van a ayudar lo que son las medidas de tendencia central para obtener algunos de los valores en X momento, ¿verdad? Lo que es más que todo la media aritmética nos va a servir en este caso para poder obtener lo que son algunos valores a utilizar en cuanto a lo que son las medidas de dispersión. En pocas palabras, y aquí vamos a ver un poquito acerca de qué son las medidas de dispersión, cómo las vamos a interpretar en un dado momento que se necesiten, cómo vamos a trabajarlas, cuáles son las fórmulas principales de estas medidas y así vamos a ir trabajando un poquito con ellas. La forma de ver lo que son las fórmulas, interpretar esas fórmulas, ver cuál es la relación que tiene muy probablemente con algún ejercicio o alguna situación problemática en la que estemos trabajando. Las medidas de dispersión, como lo dice la gráfica, la lámina, perdón, hacen referencia a cómo me quedan agrupados los datos en X cantidad referente a una variación por algún término extra que nosotros le agreguemos o por una disminución de datos. Esas medidas ofrecen lo que es una información dispersa de la información o de la variable a investigar y siempre van relacionadas a lo que es una igualdad hacia cero o lo que es un incremento o decremento de valores. Ahí es donde nosotros vemos lo que son la parte de las medidas de dispersión. Hay dos preguntas que son importantes conocerlas en base a la naturaleza de estas medidas y es básicamente cuál es la utilidad de lo que serían las medidas de dispersión, para qué me van a servir y me van a servir para dar un valor esperado a lo que es una muestra en la evaluación, para lo que es un estudio de una variable de una población. Me van a servir para ver la desviación o la separación que existe entre un análisis de una variable u otra. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar lo que hoy por hoy está pasando de las reacciones ante la vacuna del COVID,
yo podría evaluar cuál es la desviación típica de la reacción que tiene ese medicamento o esa vacuna en una persona a diferencia de otra persona. A eso se le conoce como desviación típica. O muy probablemente también yo podría evaluar cuál es el grado de satisfacción de la vacuna en cuanto a las reacciones en el organismo, y eso ya sería una varianza, ¿verdad? Algo que va a cambiar dependiendo de un valor agregado que se le dé al objeto de estudio. Entonces ahí es donde nosotros nos enfocamos de tal forma que esas medidas nos van a ir sirviendo en lo que es nuestra investigación. Vamos a hacer más adelantito una actividad grupal, pero me voy a ir directo al ejercicio, que es parte de la práctica, ¿verdad? Voy a dar el ejercicio, voy a dar lo que son las fórmulas y un poquito de teoría, pero lo voy a ir todo alojando siempre conforme al ejercicio para que ustedes me comprendan, porque la teoría sí está, sí existe, pero si yo le doy la teoría, en qué consiste la desviación típica, la desviación estándar, muy probablemente usted me lo va a comprender, pero el hecho de verlo ya de un solo en la práctica nos va a facilitar la comprensión de los términos, y no solo la comprensión de los términos, sino que también nos va a facilitar el hecho de ver de dónde se extrae la información y por qué es que yo la estoy utilizando. Entonces vamos a ir incorporando lo que son las fórmulas al planteamiento del problema o a la situación problemática con la que vamos a estar trabajando. La primera, el enunciado del problema, vamos a empezar por ahí, nos dice que calculemos el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación de Pearson. Así se conoce, coeficiente de variación de Pearson. También la desviación típica la podemos encontrar como desviación estándar. La varianza siempre mantiene su nombre. Adriana levantó la mano. Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Las fórmulas siempre van a ser igual tanto para datos agrupados como para datos simples o van a ser diferentes? Son los mismos, lo único que los datos agrupados llevan un numerito extra en la fórmula, ya lo vamos a ver, y los datos no agrupados o los simples no lo utilizan, pero es la Ah, misma fórmula. ok, gracias. Bueno, tenemos entonces acá el enunciado del problema en donde nos piden calcular prácticamente todos las medidas de dispersión en una encuesta realizada a 25 familias sobre el número de hijos que ellos tenían. Y nos dice que se obtuvieron los siguientes datos. Estos son unos datos que me hacen referencia a la investigación. Cinco familias solo tienen 0 hijos, 6 familias tienen un hijo, 8 familias tienen 2 hijos y así sucesivamente. Sin embargo, esa es una tabla. Usted puede realizar sus tablas horizontales, verticales, no hay ningún problema. En mi caso, yo recomiendo hacerlas de forma vertical porque es un poquito más fácil hacer mi tabla de contenido o llevar un orden lógico por algún momento yo pueda necesitar la información. Entonces, solo he agarrado la misma tablita, lo único que ahora es de forma horizontal, ¿verdad? Perdón, vertical. Y he puesto los números de hijos, que son la primera columna, la columna en blanco, que eso es nuestra variable de investigación, porque si se fijan, acá nos dice, encuestaron a 25 familias sobre, dice, el número de hijos que tenían. Entonces, nuestra variable de investigación es el número de hijos que hay en cada una de las familias encuestadas. Esa es nuestra variable de investigación. Ya los datos, la recolección de los datos o la población en sí o la muestra estadística es el cúmulo de personas que ha sido encuestados. Entonces, en este caso son 25 familias las que fueron encuestadas. Entonces, ya ahí yo tengo un dato preliminar de lo que son todas la parte de la muestra, el resultado de la muestra, cómo es que yo lo voy a tratar. Si se fijan, esos son datos básicos de una simple recolección de datos.
Lo primero que me solicita el planteamiento del problema y la primera evaluación que yo tengo que hacer cuando hablamos de desviación de lo que se llama las medidas de distribución, el primer caso que yo tengo que evaluar sería el rango. Y el rango, jóvenes, consiste y esto ustedes lo tuvieron que haber visto allá por matemática, que básicamente de lo que son las medidas de dispersión, las más importantes o las más conocidas, siempre han sido lo que son el rango, la desviación típica, la varianza y eso. Pero cuando nosotros hablamos de rango, el rango es la primera fórmula para calcular lo que puede ser una desviación típica o muy probablemente para poder calcular todos los otros valores que involucran una distribución. El rango, jóvenes, es básicamente, cuando hablamos de estadística, un valor numérico que me indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población. Eso es todo lo que hace el rango. Sacar como un valor numérico de cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo, pero lo saca a través de una diferencia o lo que se conoce como una resta. Y este suele ser utilizado para la dispersión total de los datos, para saber si tenemos una muestra significativa o un rango de datos establecidos. Eso lo vamos a utilizar más que todo cuando trabajamos con datos agrupados. Mientras no estemos trabajando con datos agrupados, nosotros podemos continuar con la evaluación simple. Pero lo que me va a demostrar es básicamente la diferencia entre un dato mayor y un dato menor. Su fórmula, y aquí lo tenemos, el rango, dice que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. La ventaja es que es sencillo de calcular y es fácil de interpretar la información. Y la desventaja es que solo toma dos valores. Y si nosotros queremos seguir incrementando datos, los datos se van a incrementar, pero igual él siempre solo va a buscar el dato mayor, el dato menor y eso va a evaluar. Y su fórmula es R igual a X, donde X hace referencia a lo que es la variable sujeta a calcular. XM dice, o X max, que sería la variable mayor menos la variable menor. En el caso que nosotros tenemos, nuestra X o nuestra variable de investigación es el número de niños. Nuestra X menor es 0 porque encontramos que hay familias que no tienen hijos. Y nuestra variable mayor es 4 porque así encontramos también dentro de nuestra encuesta o nuestra investigación que hay familias que tienen por lo menos 4 hijos, ¿verdad? Entonces lo que nos dice el rango es que vamos a restar el valor máximo menos el mínimo. Y ese va a ser el resultado del muy probable cambio que se va a tener dentro de la población. Es necesario conocer este dato porque a través de él podemos suponer valores para una tabla agrupada o podemos suponer un valor numérico que me indique una diferencia bien marcada o bien cimentada entre el estudio de una persona y la otra persona o el resultado de quizás de un medicamento ante una persona y otra persona. Eso es lo que me indica el rango. El rango me calcula básicamente la dispersión que existe entre dos variables máximas y mínimas, pero de la misma naturaleza. Es decir, que estamos evaluando las mismas características o las mismas cualidades de esa variable. No sé si se comprende, jóvenes. Sí. Ok, eso es cuando hablamos de rango, ¿verdad? Luego nos pedía también y nos dice la desviación media, calcular la desviación media.
Para calcular la desviación media, antes, jóvenes, tenemos que calcular lo que se llama la media aritmética. Y esto lo mirábamos en la clase anterior, cómo se calculaba la media aritmética. Sin embargo, lo vamos a retroalimentar un poquito. Y aquí lo vamos a ver con una simbología diferente, puesto que dependiendo del autor de donde sacamos la información, así se utilizan lo que son las simbologías. Pero usted sabe, y es un dato estándar, que la X con una rayita arriba, eso hace referencia a lo que es la desviación media. Y la desviación media no es más que la sumatoria de todos los datos involucrados con su frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Eso es la desviación media o la media aritmética. Nosotros acá tenemos la fórmula en una notación griega donde nos dice que la desviación o la media aritmética es igual a la sumatoria de n valores por n posiciones igual a 1. Pero esto me hace referencia a un dato agrupado. Si yo no tengo datos agrupados, vamos a reemplazar estos valores por los datos que sí realmente yo estoy teniendo. ¿Y cuáles son los datos que yo tengo? La variable de investigación por la frecuencia absoluta o el número de veces que se repite esa variable entre el total de la población. Si yo me voy a mi tabla, y esa no quiero que la pierdan de vista, estoy diciendo que voy a multiplicar mi variable de investigación por el número de veces que se repite entre el total de la población. Es decir, 0 por 5 entre 25. 1 por 6 entre 25 y así sucesivamente. Sin embargo, yo lo puedo hacer de una forma más rápida y es la sumatoria de cada uno de estos términos de forma lineal, 0 por 5 más 1 por 6 más 2 por 8 más y así sucesivamente hasta terminarlos y toda la sumatoria de ellos dividido entre 25. Eso me va a dar lo que es la media aritmética y la media aritmética la tenemos que es de 1.68 para lo que es el caso del ejercicio. No sé si se comprende. Sí. Ok, entonces, tenemos que es 1.68 la media aritmética. Eso lo tuvimos que sacar antes. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar la desviación media. ¿Y en qué consiste la desviación media? La desviación media es un dato que nos permite básicamente comprobar cómo al calcular una expresión o una fórmula, su resultado permite una desviación media en el mismo sentido, en la misma razón de lo que es una variable. Entonces ahí es donde nosotros vamos a actuar con lo que sería prácticamente todas las medidas de dispersión abonadas a un solo ser o a una sola investigación. La desviación media también es conocida por otros autores como lo es la desviación típica, ¿verdad? Y ahí más adelantito vamos a ver un par de factores. Quiero ver. No lo tenemos en esta lámina. Lo vamos a ver. Aquí está la desviación típica. Pero lo vamos a ver así como desviación media primero, para que ustedes vean cuál es la diferencia. La desviación media, su fórmula, y quiero ver la desviación media, mide la distancia absoluta entre lo que es el promedio, ¿verdad? Ese es un dato de para qué me va a servir. Y la desviación media, su fórmula, jóvenes, siempre está representativa en cuanto a lo que yo voy a evaluar. DM representa lo que es la desviación media. XY representa lo que es la variable de investigación. Si hacemos un recordatorio de la tablita, la variable de investigación para el ejemplo que estamos dando es el número de hijos que tiene cada una de las familias. FI representa lo que es
lo que es la frecuencia absoluta o lo que es el número de veces que se repite un dato dentro de todo el estudio de la investigación. Entonces, podemos decir, según nuestra tablita, que 5 familias solo tienen 0 hijos. Entonces, FI hace referencia a esta frecuencia absoluta o ese número de veces que se repite mi variable en investigación. Y luego tenemos por acá el otro dato que sería la parte de la media aritmética. Ya la encontramos, es lo que encontramos antes, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está la desviación media. Y tenemos lo que es N, y aquí viene la pregunta de la compañera. N hace referencia al tamaño de la muestra y M al número de agrupamientos o intervalos. Entonces, si usted lo ve, dice que es la sumatoria de mi variable en investigación menos lo que sería la media aritmética multiplicado por la repetición de ese dato, pero es un valor absoluto. Cuando hablamos de valor absoluto es que no podemos tomar, ¿verdad?, los ceros ni los números negativos, sino que hablamos los números enteros. Y si en este caso estuviéramos hablando de datos agrupados, entonces ahí entra el número de agrupamientos o intervalos de datos que yo tenga en mi tabla. Ahorita no tenemos números de datos agrupados o no tenemos datos agrupados, por ende es un método simple. Y vamos a calcularlo. Yo siempre recomiendo hacer esta tablita. ¿Para qué? Porque es un poquito más sencillo trabajarla que estar haciendo repeticiones de datos. Si se fijan, las primeras 2 columnas ya las teníamos. Es el número de hijos, el número de familias, eso ya lo teníamos. Y a esa tablita yo le voy a agregar 2 columnas más. ¿Cuáles columnas más le voy a agregar? Lo que aquí me está solicitando. Me está solicitando mi variable de investigación menos la media. Entonces voy a agregar una columna que es mi variable de investigación menos la media y me está solicitando también el resultado que me dé de esa resta o de esa diferencia, lo tengo que multiplicar por su frecuencia absoluta. Entonces eso va a ser mi siguiente columna. El resultado que me dé de la diferencia de la variable menos la media aritmética, lo voy a multiplicar por el número de veces que se repite. Y así empezamos, ¿verdad? Yo tengo entonces por acá 0, que sería la variable de investigación, menos la media. ¿Quién es la media? 1.68. Si yo pongo 0 menos 1.68, eso me va a quedar menos 1.68. Y en la siguiente tablita, yo lo voy a multiplicar el menos 1.68 por 5, que es la frecuencia absoluta. Y eso me da 8.44. Si se fijan, alguien me puede decir, mire, pero está negativo. Correcto, está negativo el menos 1.68. Pero yo les dije, y que no perdiéramos de acá, que es el valor absoluto lo que tomamos. Eso nos está dando la pauta a no tomar ceros y a no tomar números negativos. Entonces, por eso es que nos queda positivo. Luego en la siguiente fila, nuevamente me dice que es mi variable de investigación, es decir, 1 multiplicado por restado, perdón, por la media aritmética, entonces sería 1 menos 1.68, me va a dar como resultado 0.68. Ese 0.68 lo vamos a multiplicar por el número de familias que repiten ese dato. Entonces ahí estamos hablando de la frecuencia absoluta. Y vamos a tener como resultado 4.08. Y así sucesivamente con los siguientes datos. No sé si se comprende. Sí, se comprende. Ok. Ahí no he aplicado yo lo que es
una fórmula. No, todavía no he aplicado la fórmula. Entonces lo que ahora vamos a hacer es aplicar la fórmula correspondiente a mi tabla de datos, ¿verdad? Entonces, como yo ya hice a través de una tabla sacar cada uno de los datos, lo interesante viene ahorita. ¿Qué es lo que me está pidiendo mi fórmula? Mi fórmula me dice que la desviación media va a ser igual a la sumatoria de todas estas operaciones dividido entre el número de la población. Y aquí viene lo interesante, porque este dato que tenemos en el numerador es exactamente este dato que tenemos por acá. Y me está diciendo que es la sumatoria de ese dato. Entonces estamos hablando que yo voy a sumar 8.4 más 4.08 más 2.56 más 5.28 más 4.64 y ese total lo voy a dividir entre el número de la población, que estamos hablando que fueron 25 familias encuestadas. Entonces yo ya solo reemplazo los datos. 24.96, que es la sumatoria de toda la información que yo acabo de recopilar, dividido entre 25, yo voy a tener un resultado de lo que es la desviación media de 0.99. ¿Y a eso a qué me hace referencia? Y quiere decir que cada 0.99 de dato se va a cambiar el estado de mi variable o muy probablemente una familia más ya esté en proceso de tener su hijo o está considerando tener un hijo dentro de la familia. Entonces es un cambio que se está efectuando dentro de la variable de investigación. Es una probabilidad de cambio para lo que es la investigación que estamos realizando. ¿Se comprende lo que es la desviación media? Sí, sí se comprende. Ok, gracias. Vamos a pasar entonces a lo que es la varianza. Y la varianza, la teoría me dice que prácticamente la varianza es uno de los parámetros más importantes, dice en la estadística, porque se puede tener conocimiento de cómo cambia una población, de cómo avanza o cómo disminuye esta población. La varianza es una medida de dispersión que representa, y así su nombre nos lo dice, la variabilidad de una serie de datos respecto a su media o lo que sería la media aritmética. Y formalmente esto se calcula como la suma, ojo, la suma de los residuos al cuadrado dividido entre lo que es el total de la población, ¿verdad? Entonces, si esto yo lo quiero ver de una forma más práctica, la varianza la representamos con una S mayúscula al cuadrado, dice que es igual a la sumatoria, dice, de todos los datos, o hasta con lo que es la recurrencia de ese dato, dividido entre el número de la población. Si ustedes son observadores, estos datos ya los tenemos, con la única y pequeña diferencia de que ahora están al cuadrado. ¿Quiénes están al cuadrado? La variable de investigación menos la media. Si se fijan, es la misma fórmula. Acá la tenemos. Lo único que aquí me está haciendo referencia a un valor absoluto y no está al cuadrado. Pero aquí sí ya lo tenemos normal y al cuadrado. Como está al cuadrado, no importa si es un valor absoluto. ¿Por qué? Porque todo número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo en este caso reemplacé las columnas, pero usted puede mantener su tablita y agrega 2 columnas más, donde vamos a tener lo que es la resta de la variable inicial menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y el resultado que nos dé en esta columna lo vamos a multiplicar por su recurrencia o por el número de veces que se repite ese dato.
Si se fijan, solo es agarrar el 0 menos la media aritmética, que era 1.68, entonces ahí nos quedaba menos 1.68, y todo eso al cuadrado es donde nos sale 2.82. Si se fijan, es lo mismo. Este señor menos la media me da este otro señor, y a este señor lo vamos a elevar ahora al cuadrado. Y lo multiplicamos nuevamente por el número de veces que se repite ese dato, por 5. Y así lo obtenemos. Y así sucesivamente con cada uno de los otros. La diferencia, yo bien pude regresarme a esta tabla, agarrar este dato y este dato elevarlo al cuadrado. Eso es lo que hemos hecho en ese extremo. El dato resultante, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo nuevamente por el número de veces que se repite. ¿Por qué hago yo mi tabla? 1, porque es importante conocer los datos. Y 2, porque yo sé que en algún momento la sumatoria de toda esa columna en verde es la que yo voy a necesitar. La fórmula así me lo dice, que es la sumatoria de todos estos datos al cuadrado dividido entre el número total de la población. Entonces yo voy a agarrar, ya aplicándolo en la fórmula, los datos que acabamos de encontrar, pero su sumatoria dividido entre 25, y ahí se me ha borrado. Si alguien me ayuda, ¿cuánto me le da, por favor? Son 35. Enter. 1.4152. ¿Me corrigen? Sí, eso es. Ok, entonces ya eso se va a llamar, o lo vamos a conocer como varianza, ¿verdad? El dato que me da de esa evaluación. Si se fijan, los datos son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? La forma de evaluar esos datos. Es lo único que cambia. Unos son al cuadrado, otros son simples, otros pueden ser datos agrupados, otros no son datos agrupados. Si fueran agrupados, lo que tenemos que hacer es ver el número de tamaño de la muestra por el número de tamaño de agrupamiento, y entonces ahí nosotros empezamos a efectuarlo. Pero ahorita estamos viendo datos simples para después meternos a ese rollo de los datos agrupados. ¿Estamos bien con la varianza? No sé si hay alguna consulta. Ingeniera, yo estuve viendo en las diapositivas anteriores que había un dato donde hacían una multiplicación de 0 por 5 más 1 por 6 más 2 por 5, y verdad que ahí fue un error el de 2 por 5 porque tendría que ir 2 por 8. Veamos, me está hablando de acá. Ajá, de ahí. Me falta un Ah, dato ok. entonces. 2 por 5, Ajá, 3. o Veamos, corrijámoslo. Estamos 0 por 5, 1 por 6, 2 por 8. Ah, sí, tiene razón. Ahí es un dato. Corríjalo, por favor. Y de ahí va 3 por 4. Muy bien. Excelente. Qué buen ojo tiene. Aquí es 3. En este dato estamos mal. ¿verdad que sí? Sí, sí, ese sí, corríjame. Mm. Ok. Avancemos un poquito. Y estamos entonces en la varianza, ya la vimos. De la varianza no hay ningún problema. ¿Estamos bien con la varianza? Sí, todo bien, ingeniera. Sí, ingeniera. Ok, entonces ahora vamos con la desviación típica, y eso es lo bonito de ser ordenados, no solo en otras asignaturas, sino que más que todo en las ciencias exactas. ¿Y por qué? Porque las ciencias exactas nosotros reutilizamos los datos o la información, y como estamos reutilizando en la desviación típica, nosotros podemos observar que en la varianza anterior las unidades originales, dice, se perdieron por la necesidad de elevar al cuadrado la diferencia. Esto es un dato real. Si usted
va eliminando los datos que va teniendo. Pero si usted va haciendo su tablita y en vez de ir eliminando, usted va agregándole columnas en base a lo que está necesitando, en algún dado momento usted tiene que regresar y utilizar esos datos. ¿Qué pasa si yo no los tengo? Hay que recuperar esos datos. Y para recuperarlos, en lo que es la desviación típica, solamente efectuamos lo que es la raíz cuadrada de una varianza. Y ahí reutilizamos nuestra fórmula. Si se fijan, la varianza es S al cuadrado. La desviación típica solo es S. Y S va a ser igual a la raíz cuadrada de la misma fórmula de la varianza. Si usted es un poquito cuidadoso, es la misma fórmula de la varianza. Lo único que ahora tiene una raíz cuadrada. Y si nosotros lo queremos aplicar, ya conocíamos quién era la varianza, ¿verdad? La varianza nosotros decíamos que era de 1.4152, eso fue lo que nos salió como resultado. Y como me está diciendo que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, entonces nosotros solo le aplicamos la raíz. Este es un dato, jóvenes, que nosotros tenemos que tener cuidado y aquí se los comparto el por qué. Y ya me ha sucedido en otras ocasiones, incluso el día de ayer lo veíamos con otro de los compañeros en otra sección, que nos pasó lo siguiente y ahorita se los comparto. Si se fijan, me está diciendo, lo voy a tratar de hacer pequeño, veamos. Ok, aquí quiero ver si me cabe. Ok, aquí está. La propiedad me está diciendo que yo tengo el dato de lo que es la desviación típica. Y aquí vamos a ver que se me cerró este. Ok, aquí está. Si se fijan, me está diciendo que la desviación típica va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y lo que me pasó con un compañero fue que me decía, tenemos la desviación típica igual a la raíz cuadrada de lo que es la varianza. Entonces el compañero me hizo esto, eliminó este dato con este otro dato y no se puede hacer porque entonces sigue siendo una igualdad. Desviación típica igual a desviación típica, cuando realmente este dato no es una desviación típica, sino que me está haciendo referencia a que en esta posición yo voy a ubicar lo que es la varianza. Esa S me indica que es la varianza al cuadrado. Entonces yo me voy a venir a este otro extremo y que hice la presentación, ya me la perdí, veamos que la hice. Aquí está. Se me fue para ese. Ahí está. Si se fijan, tenemos que esto es la varianza. S al cuadrado representa la varianza. Aquí lo tenemos. Entonces vengo yo, solo agarro este dato. Este dato equivale a 1.4152. Es lo que yo he agarrado. No me vayan a eliminar esas raíces porque no es así, no se elimina. Simple y sencillo me está diciendo, a la varianza agréguele la raíz cuadrada.
Entonces, ¿cuánto vale la varianza? 1.4152. A eso le saco la raíz cuadrada y eso se convierte en mi desviación típica, sin andar haciendo otro proceso o buscando otros cuadros ni nada, sino que simple y sencillo, ya de una vez yo encuentro lo que es la desviación típica a través de un dato que ya lo teníamos previo. No sé si se comprende. Sí. Ok, eso es en cuanto a la desviación típica. La desviación típica también se conoce, jóvenes, como desviación estándar. Eso va a depender, como les decía, del autor en el cual nosotros estemos referenciándonos. Ahorita estamos referenciándonos al estándar que es Pearson. Luego tenemos el coeficiente de variación como otra medida de dispersión. Y el coeficiente de variación se trata de un coeficiente, dice, adimensional relacionado con la media y la desviación típica, que son grandes utilidades, sirven de gran utilidad para comparar datos. Entonces, el coeficiente de variación lo que me hace es ver el por qué en algunos pacientes el medicamento es más efectivo que en otros y el por qué en unos pacientes es más mortal. A eso se le conoce como desviación, ¿verdad? O lo que se conoce como coeficiente de variación. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula del coeficiente de variación? Eso es súper sencillo, porque el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación media entre la media aritmética multiplicada por el 100%. ¿Y por qué por el 100%? Porque la desviación o lo que es el coeficiente de variación lo vamos a evaluar a un nivel o lo vamos a expresar a un nivel de porcentaje para que sea más comprensible, para que su dato sea un poquito más real. Entonces incluso lo que sería la media aritmética, si en algún momento nos llega a quedar negativo, nosotros tenemos que utilizar el valor absoluto de esa media aritmética. Si nosotros respetamos esta fórmula, nos dice que el coeficiente de variación va a ser igual y me está diciendo que es al dato que acabamos de encontrar anterior, que es la desviación típica o la desviación estándar, que me dice que es 1.189. 1.189 entre la media aritmética. ¿Quién es la media aritmética? 1.68. Multiplicado, me dice, por 100% para hacerlo un dato porcentual. Entonces me está diciendo que mi coeficiente de variación de que las personas o que las familias cambien o el dato de tener de 1 a más hijos o de 0 a más hijos es del 70.77% de variabilidad. Yo le puedo poner otro ejemplo donde le diga cuál es el porcentaje o el coeficiente de variación de la reacción alérgica del medicamento con penicilina de un paciente a otro. Entonces usted tiene que hacer un estudio y ahí usted va a evaluar que muy probablemente el 50, el 60% de su población es alérgica a X medicamento. Eso es lo que me está indicando el coeficiente de variabilidad. Cómo puede cambiar la situación de una variable en base a comparación de otra variable. ¿Cuál es el porcentaje de ese cambio que tiene? Y yo se lo voy a poner de esa manera, con ejemplos. Recuerdo que hace un par de años en un hospital llegó una pacientita con placenta previa sangrante, en grado ya fatal, decían, porque se iba desangrando. Y le dijeron que eso sucedía en un promedio de 200 personas, una mujer padecía eso. Entonces era, si usted lo quiere ver a nivel de lo que es datos estadísticos, ella era el 99.99% de coeficiente de variabilidad que podría padecer lo que es una placenta previa sangrante. O de repente no, y les doy esos casos porque son casos de la especialidad donde me ha tocado estar. Y usted mira, por ejemplo,
en sala de partos un desgarre de útero. Y un desgarre de útero a nivel natural, que en el momento la fuerza del nacimiento del bebé desgarró el útero. Eso puede suceder 5 de cada 15 mujeres que entran pueden tener un desgarre de útero. ¿A cuánto equivale eso? Es un coeficiente de variación. O veámoslo de otra parte. 1 de cada 100 bebés es alérgico a la leche materna. Entonces eso es un coeficiente de variación. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, sí se comprende. Ok, excelente. Entonces vamos a hacer la actividad del día de ahora. ¿Dónde está? Acá está. Veamos. Acá, en esta está. La actividad del día de ahora, si ustedes ya entraron a lo que es el aula virtual, también tengo otra actividad que se las voy a decir después de lo que vamos a hacer ahorita. Voy a dejar de compartir un momento. Y tenemos conectados a 40 personas. Quiero ver. 43 tenemos. Voy a hacer salas individuales donde los voy a reunir así no por afinidad, sino que automáticamente se van a reunir y me van a dialogar y me van a presentar un caso de estudio. Por ejemplo, cómo yo puedo aplicar lo que serían las medidas de dispersión en mi área profesional. Yo ya les di ahorita que cerramos con lo que es el coeficiente de variación, les acabo de dar ejemplos. Entonces usted me va a decir, las medidas de dispersión me pueden servir para evaluar la efectividad de un medicamento, ya que puedo ver las reacciones alérgicas, puedo ver qué tanto afectan de acuerdo a las patologías de las personas, o yo quisiera saber cuál es el índice de obesidad de los niños entre 5 a 10 años de X comunidad, para qué me van a servir las medidas de dispersión. O yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es el fármaco que más problemas da en un embarazo por tales y tales razones, cómo yo puedo aplicar lo que son las medidas de dispersión. Los voy a reunir ahorita en salas pequeñas para que ustedes puedan dialogar y yo voy a ir entrando en cada una de las salas orientándolos si es que tienen alguna consulta, alguna duda. No sé si se comprende la actividad antes de pasar a ella. Sí, sí, se comprende. Ok, excelente. Entonces ahorita nos vamos a ir y vamos a ver, les vamos a dar. Vamos a ver. Ok.
Ok, creo que ya están todos, ¿verdad? Ya no me hace falta ninguno que se me haya quedado en otra sesión. Vamos a ver, vamos a socializar qué es lo que han analizado de forma grupal, de cómo podemos utilizar lo que son las medidas de dispersión en diferentes casos que ustedes mismos han planteado. Y para eso le vamos a pedir ayuda al representante de la sala número 1 que nos comparta qué conclusión llegaron, a Josué Marroquín. Nosotros la problemática que vimos fue la de, bueno, la referencia que tomamos fue la del síndrome, un síndrome Down. Ok. Entonces, el enunciado nosotros lo determinamos como el número de integrantes de las diferentes familias que poseen este síndrome Down. Y la medida de dispersión que nosotros vamos a utilizar va a ser la medida aritmética. Ok. ¿Por qué la media aritmética? Para de esa manera nosotros sacar un promedio con base a la muestra tomada. Ok, ok, estamos bien. De la sala 2 tenemos a Jessica Campos. Bueno, nosotros discutimos que las medidas de dispersión se pueden utilizar para diferentes patologías, como por ejemplo en el caso de la anemia calciforme, bueno, que esta sería una hemoglobinopatía y que representa un importante problema sanitario, como en un 71% de 229 países. También en pediatría es una manera de diagnóstico de diversas patologías asociadas, como en cual hay mayor frecuencia por cierta edad, por algún gen heredado que afecta al niño, la edad o otro tipo de patología. Ok, existe un coeficiente de variación entonces. Sí. Exacto, muy bien. De la sala 3 tenemos a Rodrigo Chávez. Nosotros, la medida que creo que se acoplaría en nuestro caso sería la desviación típica, y nosotros planteamos el caso de cuando se está haciendo pruebas de un medicamento. En ese caso, ponemos el caso, un medicamento que sabemos que a la población ya está probado que causa un determinado efecto. Nosotros, si seleccionamos otra población, digamos, por ejemplo, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, y cuantificamos ese efecto, digamos, un efecto podría ser que se le eleva la creatinina al tomar el medicamento. Y tomamos esa variable nueva, que sería niños de menores de 5 años, embarazadas, adolescentes. Vamos a ver si existe una variación ya tomando esa variable, y eso nos va a ayudar a determinar si hay que tomar determinada acción. Por ejemplo, podemos decir, este medicamento que se ocupa para la náusea no se puede usar en mujeres embarazadas. Porque está tal y tal motivo, porque eleva la creatinina. Entonces, tomando esos datos, agrupándolos, nos vamos a dar cuenta si en el grupo de las mujeres embarazadas, por ejemplo, resulta más alto el porcentaje de mujeres o la frecuencia en que puede causar. Ok, creo que se quedó sin audio. Efecto secundario. Ok, estamos bien, estamos bien. Por ahí lo último se le escuchó cortado, pero estamos súper bien. Vamos con la sala número 4 y ahí el representante es Alejandro Miranda. Vale, nosotros estamos pensando en algo como la vacuna del COVID. Porque si lo vemos de manera en que ponemos diferentes rangos de edades, digamos, entre pacientes mayores, digamos, de la tercera edad, y entre niños podemos ver un coeficiente de variabilidad en cuál es el porcentaje que la vacuna tiene un buen efecto,
cuál es el porcentaje de este y cuál es el porcentaje de la probabilidad de que pueda generar efectos secundarios no deseados. Entonces podemos decir que en algunos rangos de edades puede que la vacuna sirva más, puede que la vacuna tenga menos efectos secundarios, y a otros rangos de edad, digamos, a los adultos mayores, pues que pueda traer más problemas así el ser vacunado por este tipo de cosas. Entonces estamos hablando de un coeficiente de variabilidad y de los diferentes rangos de la medida de dispersión. Excelente, muy bien. Vamos con la última sala donde está Adriana Nájera. Sí, nosotros tomamos como ejemplo lo que es lo de la variación, la diferenciación de variables entre lo que es lo del infarto agudo del miocardio, que va dependiendo de la calidad de vida, de la alimentación y otros factores de riesgo que se van a poder presentar, y para obtener una hipótesis de aquello que puede sufrir un infarto y promover algunas medidas preventivas para poder evitarlo. Ok, estamos bien, excelente. Gracias, Adriana. Bien, se ha comprendido entonces cómo vamos a utilizar o cómo vamos a relacionar lo que son las medidas, ya sea medidas de tendencia central o las medidas de dispersión, a las investigaciones que muy probablemente ustedes van a ir viéndolas conforme van avanzando en su carrera profesional. Ustedes se van a topar por muchos casos, más que todo allá en epidemiología, en salud pública, se van a encontrar con casos que requieren un poquito de investigación, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder utilizar todos estos tipos de medidas. En el aula virtual, jóvenes, les he dejado un espacio para que ustedes puedan alojar lo que es una actividad. Ahorita se las comparto en pantalla para que estemos en sintonía y veamos acá. Acá está. Es esta actividad que tenemos aquí, que dice medidas de dispersión. Se cierra lo que es el 17, estamos hablando del próximo miércoles a medianoche se cierra. Y lo que yo necesito que usted haga es que de forma creativa, y se lo voy a dejar a su creatividad, me escriba, me diga, me mande un audio, me haga un cartelito, me haga una animación, lo que usted quiera de forma creativa, me diga cómo aplica lo que acabamos de hacer, cómo aplica usted o cuál es la importancia de las medidas de dispersión en su ámbito profesional. ¿Cómo son de importantes y cuál es la aplicación que usted le va a dar a esas medidas de dispersión? No tiene que ser algo grande. Si usted encuentra 5 importancias, esas 5 importancias o me las redacta o me las manda un audio o me manda un video, o usted es muy diestro en la tecnología y hace su collage, qué sé yo, pero me lo va a alojar en ese espacio. Esa es la primera actividad para lo que es la evaluación número 2. Tienen tiempo, tienen de aquí hasta el miércoles para poderlo desarrollar. Después del miércoles eso se les va a cerrar y ya no se van a estar abriendo las actividades. Le digo que ya no se van a estar abriendo porque en este primer periodo me pasó que estudiantes se abocaron a otras autoridades a solicitar permiso de que se les abrieran las actividades cuando ya estábamos en semana de parciales. Y es bien difícil porque nuestros programas como docentes manejamos algo que es una jornalización y yo voy cerrando las actividades. Si bien es cierto, a veces la calificación no les aparece a ustedes, pero yo ya las he hecho, entonces ya solo le doy a actualizar en la semana de parciales. Entonces sí les voy a suplicar, jóvenes, que le pongan atención, no es algo complejo, algo sencillo, a su creatividad. Si usted no dispone de computadora, hágalo en el teléfono, algo creativo, escriba en su cuaderno cuál es la importancia de las medidas de dispersión en mi ámbito profesional, le toma foto, me lo carga desde el teléfono y ahí quedó solventado ya su actividad. ¿Se comprende qué es lo que van a hacer? Sí, una pregunta en general, ¿sería por cada medida o en forma general? En forma general, de forma general, que usted me explique de forma general cuál es la importancia, ojo, de las medidas de dispersión en su ámbito profesional.
Gracias. ¿Cuántas de ellas serían? No hay un límite, no hay un límite. Pueden ser 5, 6. Si usted solo encuentra 3 importancias o usted quiere hacer una conclusión general, no importa, no importa. Lo que yo sí necesito es que usted me comprenda el dato de cómo lo va a aplicar. Estamos jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Yo a brevedad les voy a estar incorporando la grabación de la clase. Creería yo que en fin de semana logro descargar el videíto y se los anexo y cualquier duda y consulta, ahí tenemos un foro para que usted me lo pueda realizar. Ya la próxima semana tendríamos otro foro nuevo. Ok, los voy dejando. Muchos éxitos, muchas bendiciones y como ya no los veo, feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.